Bien, pues amigos radioescuchas de Estéreo 91, ya sabe usted, una edición especial y estamos pues muy agradecidos por la presencia de dos grandes personajes. Ya uno que es de casa y que le agradezco al licenciado René Salinas, director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues mi estimado licenciado, gracias por estar con nosotros en una edición más aquí en Estéreo 91. Gracias. Encantado, muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de compartir algunas cosas con el auditorio de Estéreo 91. No, pues son noticias buenas, noticias que son de interés, de gran aprovechamiento. En este momento, este tiempo, ya pronto a terminarse un semestre, pero a iniciar otro con grandes proyectos para la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales y en sí en la universidad, porque realmente somos todo un ente estatal con mucha proyección, pero traemos muy buenas noticias y tenemos un gran personaje que nos va a acompañar este sábado. Nos va a acompañar y yo quiero que tú lo presentes porque es amigo de la facultad, es amigo de todos nosotros, también de la estación de radio. Por aquí tenemos mucho contacto con él, con muchas actividades también que realiza por ahí y que le agradecemos que tenga la confianza de venir por acá a anunciarnos cosas interesantes. Pero esta ocasión, pues preséntalo para que... No, pues con mucho gusto. No solamente es amigo de la facultad, es exaguat. Es un orgullo guat. Como lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, pues es una persona que tiene mucho que ver con lo que hoy se ha cristalizado como uno de los proyectos más importantes para este 2025 de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, que es la licenciatura en autotransporte de carga. El licenciado Mario Palos Garza, aquí con nosotros, y ahorita vamos a platicar específicamente por qué, cómo y de qué manera está siendo un personaje importante para este proyecto. Muchísimas gracias a los dos por esta invitación, y pues bueno, es siempre el honor de estar aquí con ustedes en Estéreo 91, la voz de Nuevo Laredo, y bueno, pues mi casa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como bien dice el licenciado René, el director, nuestro director. Pues yo soy egresado de la Facultad de Comercio, ahí precisamente cursé la carrera de Administración de Empresas, y bueno, pues hoy gracias por esta invitación de nuevo. No, y si vieras que en alguna ocasión presentó su experiencia, su vida a los jóvenes estudiantes de la facultad, fue un ejercicio muy interesante, que estoy seguro que lo vamos a repetir en un día de estos. Sí, claro. Estoy seguro que hoy vamos a platicar algo de eso. ¿De qué año estamos hablando? Yo egreso de la facultad en el 1985, okay. Y entro ahí en el 81 precisamente, y con sus altibajos, pero entre esos hago un periodo de que me salgo de la facultad con el propósito de irme a estudiar aduanas a México. Okay. Encontré la oportunidad de un curso y unos amigos que estaban viviendo allá y que me ofrecían dónde hospedarme, y hago una pausa en la facultad y me voy y estudio ley aduanera y clasificación, y ahí es donde empiezo yo a ligar precisamente. Pues me gustaba mucho fusionar el concepto de aduanas con la administración de empresas. Yo veía que tenía mucha relación. En aquel tiempo la carrera que todos soñábamos que era la de vista aduanero. Y muchos de mis amigos estaban estudiando en México y me dijeron vente a estudiar, pero nunca llevé el propósito de estudiar vista aduanero. Ellos me decían quédate, puedes entrar a la carrera. No, yo realmente ya me imaginaba yo una figura de administrar y coordinar una empresa de esta índole del comercio exterior. Bien, interesante. Eso es importante porque yo quisiera que sí, para contextualizar a la audiencia, que nos detallaras, director René Salinas, de cómo se gesta esta carrera. Son dos, pero específicamente vamos a hablar de la licenciatura en autotransporte de carga. ¿Cómo? Porque no fue, es una evolución, es ver ciertos estudios, factibilidades, en fin, y se da la oportunidad, como su generis, una licenciatura en esta área que no existe en otro lugar, que tenemos este arranque, esa iniciativa, esa primicia. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Sí, mira, es bien importante señalar esto que bien dices tú, porque necesitamos explicar a los radioescuchas y a la ciudadanía en general en qué consiste la licenciatura en autotransporte de carga. Es una licenciatura pensada para
aquellas personas que van a manejar una empresa de autotransporte de carga, ya sea porque la van a gestionar, administrar, ya sea porque van a trabajar dentro de una empresa ya existente, algún corporativo que existe en la ciudad, o para personas que van a prestar algún servicio de alta especialidad a estas empresas del transporte, o sea, que van a emprender sus negocios como prestadores de servicio a las miles, literalmente, empresas del transporte que existen en el país. Y no hay, es importante decir, no hay un programa igual o parecido en el país. Está la Universidad Autónoma de Tamaulipas siendo pionero en esto. Entonces es un programa que no va mucho más allá de los programas de logística que existen en algunas otras partes del país, aquí mismo, donde se habla de ingeniería en logística, y bueno, sí, evidentemente el programa de estudios contempla esto, pero contempla muchas otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de una línea de transporte. Y el origen específico de cómo se fue gestando la idea, pues tiene que ver aquí con este señor que está aquí hoy acompañándonos, que es Mario Páez. Un día nos invita hace ya varios años, nos invita a varias personas a su empresa, y en una de sus charlas empieza a explicarnos la necesidad de generar preparaciones específicas para el transporte y de lo trascendente que tiene que ser para alguien que maneja una empresa del transporte. Me acuerdo muy bien un ejemplo que decía, es que una persona que maneja una empresa de transporte tiene que conocer, por ejemplo, de los tractocamiones, tiene que conocer de las transmisiones, tiene que conocer de las llantas, decía él. Ahorita nos dirá si lo dijo o no, si me acuerdo bien o no, pero decía, si escoges mal las llantas puedes quebrar, si escoges mal la transmisión puedes quebrar. Entonces fue dándose la idea de que una persona que va a manejar o gestionar una empresa de transporte tenía que estar interiorizado con todos los aspectos de la empresa en específico. Es un sector muy competitivo, es un sector con alta especialidad, es un sector que requiere que una persona que vaya a manejar pues conozca muchos detalles, no solamente los tractocamiones, de los patios, de la logística, de las regulaciones internacionales, de las regulaciones nacionales, de lo que aprendes en otras licenciaturas, pero que van enfocadas en una generalidad, aquí enfocadas específicamente acá, como por ejemplo costos del transporte, consumo de combustibles, impactos medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que en una mañana que aventó en esa semillita se fue gestando, porque originalmente teníamos planeado hacer un diplomado y luego teníamos planeado, evolucionamos algunas otras cosas, y cuando se da la oportunidad ahora en este 2024 pasado y ahora en el 2025, con la llegada del rector Damaso Anaya a la rectoría de la universidad, donde llega y nos da la confianza y el impulso para que pensemos en un crecimiento en Nuevo Laredo. Bueno, pues ahí estaba el proyecto, estaba con ganas de que lo queríamos hacer, pero pues para hacerlo se necesitaba también un impulso importante de infraestructura y de muchas otras cosas que van a la par de crear el proyecto en sí mismo. Hicimos los estudios de pertinencia y factibilidad. Bueno, pues evidentemente salió muy pertinente, no solamente por una demanda estudiantil que la tiene ya, sino también por una necesidad del sector de especializarse o tener alta especialización en ciertas áreas. Y entonces salió muy bien la pertinencia, la factibilidad, como te decía. Bueno, pues el apoyo ahí decidido del rector, vamos a tener que crear nuevos edificios, o sea, construir nuevos edificios, crear nuevos espacios, y ahí el rector Damaso Anaya, la verdad es que se ha comprometido con Nuevo Laredo, quiero decirlo, porque no es un compromiso con la facultad en concreto, es con Nuevo Laredo, y entonces a partir de eso, bueno, pues se hace y se cristaliza, pero surge así, y la verdad es que se fue construyendo ya con el consenso y con la plática con muchos transportistas, con empresas transportistas, con líderes de gremios transportistas que hemos estado platicando, y que bueno, pues cada quien fue dando su opinión sobre qué debería de contener esta carrera, que repito es única en el país, y que estoy seguro que después de esta vendrán muchas otras, y eso me alegraría mucho que se den en muchas partes del país, porque realmente es un sector importantísimo para la vida nacional y por supuesto para Nuevo Laredo, ¿verdad? Porque todos piensan en Nuevo Laredo en el comercio exterior,
pero el comercio exterior sin el transporte pues no se pudiera dar. Y específicamente el autotransporte de carga, que es importante decirlo, es una iniciativa que está enfocada a autotransporte de carga, o sea, lo que más hay en Nuevo Laredo, y por ahí nos estamos enfocando, por ahí nos enfocamos, y vamos a empezar esta licenciatura en el mes de agosto, con su primera generación, y va a ser un reto importantísimo para todos nosotros, porque pues vamos a requerir del apoyo de personas, de empresas como Grupo Palos Garza, y de personas que estén comprometidas con la educación dentro del sector, para que puedan construirse una licenciatura que va a ser un parteaguas en el sector. O sea, el proyecto es que así lo sea, y para eso se requiere el esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, así surge esto, pero es importante decirlo, surge precisamente de estas interacciones que se dan entre la academia y la empresa privada, y en este caso específico, la primera semilla la puso aquí el licenciado Mario Palos Garza. Eso es bien importante, porque aquí no es el interés, o a veces la carrera porque así está marcada de rectoría, porque vamos a mandar esta carrera, sino que esa es la forma en que se trabaja con el rector ahora, de ver cuáles son las necesidades, la vinculación, que eso nos está fortaleciendo, y que como en este caso creo que el ejemplo es más que claro. Y yo quiero hacer el paréntesis de que a los amigos lo escuchas, los papás, los jóvenes, los que están en la preparatoria, los que van a salir, los que ya terminaron hace tiempo la preparatoria, los que tienen una carrera truncada, acérquense a la facultad, porque a mí me llama la atención, en serio, que cuando vean la currícula, el perfil, es increíble de una de las carreras que yo he visto, con mucha precisión en la definición de cada una de las clases. Por ejemplo, entonces, acérquense para que a través de la facultad, el video que está ahorita ya lo tenemos en el Facebook, ¿verdad? Está ahí. Sí, está en redes, creo que es un ejemplo bien claro que nos mostraron en la Junta de Maestros. Sí. Está clarísimo de todo lo que viene en este proyecto, para que ustedes se interesen, y que es el momento de hacerlo. Porque, oye, no hay nada que ver que choferes, es que no es de ser chofer, sí, claro. Esto es otro nivel. Por ejemplo, sí. me llamó la atención inglés todos los semestres. Sí, 9 periodos de inglés. 9 periodos, o sea, sales bilingüe. Debes de salir. Sí, 9 con 3 y 4 la periodos de inglés, porque ha sido uno de los puntos que más ha señalado aquí Mario. No nos va a dejar mentir, siempre nos dice él, en todo momento, se necesita personas que hablen inglés para poder trabajar en este sector. Entonces, pues no se trataba de poner 2 años de inglés, sino 4 años y medio de inglés. O sea, es decir, desde que entras hasta que sales, terminas. Pensando que muchos de los alumnos que ingresen tal vez vengan de una educación anterior que no está fortalecida en el inglés, entonces tienes que empezar desde lo más básico hasta terminar los 9 periodos, y debes de terminar manejando el idioma inglés para poder desempeñarte bien como una persona que maneja el sector. Y como bien dices tú, no se trata de una escuela de operadores, no es una escuela de operadores, es una carrera para administrar, gestionar una empresa del transporte, o para poder emprender un negocio, para emprender alguna oficina de consultoría, para brindar servicios de alta especialidad a las empresas transportistas. Y que no solamente local, o sea, también puedes tener, internacionalizarse, ¿verdad? En un momento determinado. Y yo creo que eso es muy interesante. Y ahorita prepárense para que nos digas también las fechas, en qué momento se pueden registrar, cómo, a dónde tienen que comunicarse, porque es el tiempo, es el momento. Es correcto. Es el tiempo. Entonces, amigos, escuchen, prepárense con esto, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, y le preguntamos aquí a Mario, al amigo, cuando ya le dicen que va a haber esta carrera, ¿qué es lo primero que se le viene al pensamiento? Ya creo que ya vio la currícula, ¿verdad? Seguramente hasta participó seguramente en ir. ¿Qué oportunidad se abre para nuestra ciudad y para todos estos jóvenes? Es una pregunta muy importante. Para empezar, yo categorizaría a esta carrera o a esta actividad, es industrial, es una industria realmente, la industria del autotransporte. Y pues no hay ninguna diferencia con las fábricas, porque nosotros también trabajamos con motores, máquinas, producción, rendimientos, y es algo que es medible o debe ser medible en cualquiera de ellas.
Yo quiero ser una referencia importantísima para nuestra localidad. Siempre hablamos a los Cuatro Vientos con mucho orgullo que somos la ciudad logística más importante del mundo y que de Latinoamérica y que de América. El caso es que estamos ahí siempre ubicados dentro de los más importantes. Nuevo Laredo. Sin embargo, a lo mejor no, en mi caso, pues estoy infiltrado en esta actividad. Las grandes líneas de transportes, las verdaderas, no son de Nuevo Laredo. Son empresas que vienen o del interior del país, de Monterrey hacia el sur, y de Estados Unidos, sin lugar a duda. Aquí hay muchas empresas norteamericanas o europeas que vienen, se instalan con una gran actividad, pero no son de aquí de la localidad. Y eso es importante para nosotros. Entonces, de ahí también nace el concepto de por qué no hacer una buena preparación para los futuros ejecutivos, empresarios, visionarios, para emprender una industria o una empresa de esta índole. Entonces, te voy a platicar un poquito mi trayectoria. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque va conectado con esta pregunta que me acabas de hacer. Mira, 1980, el gobierno de México restringía que número uno, alguien que estuviera en aduanas, a la agencia aduanal, no podía ser transportista, por ley. O sea, no podía ser tu agente aduanal y transportista al mismo tiempo. O no puede ser transportista y agente aduanal. Cada quien en su actividad. Y esa era una gran restricción. Y luego la segunda restricción en el transporte es que el gobierno eran concesiones. Entonces tú ibas y dices, yo quiero hacer mi acta constitutiva para hacerme transportista. No. A ver, no es el asunto. Tienes que ir a la Secretaría de Comunicaciones y ellos te van a decir si puedes y te van a dar una concesión. Es una concesión, no es que estés de humor en comprar un camión o 5 o 20. Entonces, no podías y luego te daban la concesión. Okay. Y finalmente eras amigo de alguien, te daban la concesión. Y te decía, nada más que esta concesión nomás de Laredo a Monterrey. Tú no puedes ir a Guadalajara, no puedes ir a México. Entonces estaba lleno de requisitos. Y nomás, pues ya está bien, entonces quiero comprar 10 camiones. No, espérame. Tu concesión nomás es para 5 placas, 5 camiones. Y después, pues si tienes más amigos, más placas. Más placas. Y así, entonces era una cantidad de candados que realmente era una actividad muy privilegiada. El transportista pues efectivamente cobraba lo que se le daba la gana. Entonces en aquel tiempo tú ibas, no había tanta exportación en México, entonces tenías la capacidad de ir a hacer un flete a México y cobrarle al cliente el regreso vacío. Entonces a gusto, y tenías márgenes de utilidades muy amplias y te iba súper bien. Pero un día allá por el inicio de los 90, llega un señor que se llama Carlos Salinas de Gortari con el propósito de firmar un tratado de libre comercio. Okay. Y lo primero que hace es quitar las barreras del transporte. Pues obviamente se iba a necesitar que para que fluyera un tratado de libre comercio de esta índole con un vecino de esta magnitud, de este tamaño, pues había que fortalecer las vértebras del transporte, las vértebras del país, para que la mercancía pudiera fluir. Y abre las concesiones. Entonces de la noche a la mañana ya podías hacerte transportista. Entonces ya lo que voy con esta historia es que pues ya había muchas empresas ya muy fortalecidas, ya con mucha experiencia, de las que estamos hablando, que hoy siguen aquí en Nuevo Laredo. Y los que empezamos con esta historia del transporte, pues dijimos, es la oportunidad. Es la oportunidad. Te voy a platicar un poquito la historia mía, que es la que trato de que todos los nuevos jóvenes o empresarios no tengan que pasar por esa fase. Entonces, déjate platico que el primer camión que compré era un camión, pues, en la plena ignorancia de lo que era el transporte, pero con muchas ganas de querer ser transportista. Entonces, el primer camión que yo compré, para que tengas una idea, pues los camiones son de diésel. Y pues llevan 10 llantas, el tracto camión, ¿verdad? Bueno, pues yo compré uno que era de gasolina y tenía 6 llantas, literalmente. Eran nomás un eje atrás y un eje enfrente. Y estuvo tan mala mi compra, porque hay una anécdota que entonces el que me la compraba está igual de fregado que yo. Y entonces me dice, mira, sí te voy a vender el camión, pero le tengo que quitar los espejos. Y entonces
porque yo el camión que tenga, pues le voy a llevar mis espejos. Pues ok, dame el camión sin espejos. Entonces yo tuve que hacer que el camión mío funcionara sin espejos por un tiempo, porque no tenía para los espejos. Y entonces, pero fíjate el nivel. Esto es lo que nos está comentando, es oro molido, para, escuchemos, es que es un aprendizaje tremendo, qué bonita el aspecto de cómo, ¿verdad? Y la experiencia. Pero no se dejó derrotar. A ver, ¿y luego qué pasó? Ya me interesa lo del camión sin espejos. Lo voy a un poquito de anécdotas, porque pasaron muchas anécdotas. Y entonces, pues se arranca el camión y pues el chofer que yo traía era demasiado hábil y efectivamente manejaba el camión sin espejos. Y pues yo era la forma en que empecé a hacer cruces. Era un camión de cruces solamente. Y hasta que pues un día se me va el chofer. Y entonces yo, sin experiencia, pues sabía manejar, pero no sabía manejar bien un camión, y agarro el camión un día. Y entonces bajo al River, en aquel tiempo cruzabas por el Puente 1. Sí. Y entonces llego al estacionamiento del River Drive Mall, y quise subir el bordito. Sí. Pues mi camión no subía. Y entonces me iba, estaba yo, adelante, pero entonces me iba de reversa hasta el río casi. Para agarrar vuelo. Y agarraba vuelo. y le daba, y luego iba el camión y tic, 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 y no subía, y ahí vengo de reversa otra vez. Oye, es que esa subida era tremenda, Sí. Estaba así, no sé, empinadísima ahí. Pero para un camión con los caballos de fuerza, hasta eso era una carga bien ligera. Manejábamos en aquel tiempo Focos, que era bien ligera, pues mi camión ni con eso tenía la capacidad de subir. Y entonces ahí me veías tú tratando de subir el camión, y no, terminaba dando la vuelta atrás por allá, por detrás del River Drive Mall, que aquella subidita sí la hacía, y así hasta el hotel. Exacto, por atrás del hotel, y ya ibas y conectabas por la calle Flores y todo eso. Y así era las aventuras que después te platicaré suicidas, para que el camión finalmente se pudiera acomodar para hacer los cruces por el Puente 1. En aquel tiempo pues no había cajas de 53 pies, eran de 48, 45, cruzadas por el Puente 1, todo el comercio internacional fluía por esa parte. ¿No? Llegar a un patio aquí en Nuevo Laredo a descargar, y por las prisas de ir por otra carga, desganchar, y se me había olvidado bajar los patines. Entonces caía la caja y ahí me tienes subiendo los patines. Estoy seguro que muchos no sabemos qué es los patines. Ok, pues las cajas traen dos patines en la parte de enfrente, para poder posicionar la caja cuando vas a desenganchar el tractocamión. Entonces esas tienen un rotor giratorio que vas bajando las patas, y hasta que el camión ya queda en posición de la tierra firme y te desenganchas. Entonces, en la ignorancia, pues desengánchalo, se me olvidó bajar los patines y cae la caja, y ahí me tienes subiendo mediodía los patines. Son pequeñas anécdotas de cuando tú quieres arrancar un negocio de esta índole con pleno desconocimiento, y con la palabra fuerte es ignorancia, ¿verdad? Ignorancia. A eso agrégale pues muchos otros factores importantes, como es el desconocimiento del motor, cuántos caballos de fuerza son, la transmisión, las llantas, como efectivamente lo comenté yo con René cuando yo le plasmaba a él todos los perfiles que nosotros tenemos que analizar dentro de una actividad de esta índole. Una actividad de esta índole es muy interesante, es muy bonita, porque como lo dije, por un lado tienes que ser un gran administrador, por otro lado tienes que ser un gran ingeniero, porque pues hay tantos temas de ingeniería, de piezas y herramientas y motores que tú tienes que seguir, y un gran planeador sin lugar a duda, ¿verdad? Para ver qué rutas vas a hacer, qué mercado vas a atender, porque si yo voy a comprar un camión que va a manejar productos en las minas, pues no es para nada un mismo camión que vamos a comprar para un camión que va a circular del comercio internacional con 45,000 libras. Entonces son dos, entonces tú tienes que tener muy bien visualizado qué es lo que vas a implementar en tu camión. Y dices, bueno, pues yo quiero tener la máquina más grande para jalar más fuerte. Bueno, pues sí lo puedes hacer, más que el costo del diésel que te va a generar, pues te va a generar que siempre tengas pérdidas, ¿verdad? Porque el diésel, pues es lo más caro que puedas tener dentro de la actividad del transporte.
Y entonces, si te das cuenta, empezamos, ya a estas alturas, ya empezamos a tocar los detalles donde esto es una profesión, donde esto es una carrera, donde lo que está haciendo René, o lo que logró René a través de implementar esta carrera, es que los futuros empresarios ya no tengan que vivir con todas las experiencias que yo tuve que pasar. Yo tuve que pasar años y años y años para entender finalmente cuál era el ángulo y el área de poder crecer una industria de esta índole. Pero sin embargo yo pues digo, te doy gracias a Dios porque salí victorioso. Pero en la realidad, en la actualidad, hay muchos empresarios que se quedan en el camino. Y es precisamente porque alguien le dice, oye, cómprate un camión, éntrale, está muy bueno el negocio. Y él va y compra su camión y a los 2 meses ya no hay tal camión ni tal empresa, ¿verdad? Y muchas cosas más al respecto, ¿no? Y yo creo, estoy segurísimo que una vez que con las materias que se están implementando ahorita en esta carrera, pues sin lugar a duda le va a dar una visión mucho más amplia y no cometiendo una cantidad de errores que el transporte se puede generar. Ahora déjame te digo una cosa. Yo te platicaba que allá en los 80, pues tu camión iba y venía y tenías amplios márgenes de utilidad. Ahorita son muy reducidos. Ahorita la industria presiona tan fuerte, los mercados cada día hablan de la inflación y de los costos y del producto, y la industria voltea con nosotros y nos aprieta el precio entonces los márgenes de utilidad son muy pequeños, que si tú pierdes de vista cualquiera de los conceptos de costos, pues obviamente te va a generar una pérdida inmediatamente. En un transporte puedes ganar, pero muy fácil se te puede ir la utilidad o el rendimiento de la empresa entre los dedos por una mala. Te voy a platicar una anécdota que a nosotros nos pasó. Entonces un día una empresa iba muy bien, y de repente empezamos a ver que los mes con mes empezaba a perder dinero. Y ay caray, pero a ver, los fletes, los viajes, los precios, los costos, chofer, diésel, y no encontrábamos, y nosotros somos muy estrictos en la administración, y no veíamos por dónde, y no veíamos, a ver otra vez, chécale el costo, refacciones, mantenimiento, cuánto está costando el mantenimiento, dónde está, hasta que alguien que estábamos ahí en la mesa de análisis dice, a ver, creo que aquí estoy viendo algo que está llamando la atención, digo, que es las llantas. Ah, caray, ¿qué ves de las llantas? Dice, estoy viendo que dos choferes salen a su viaje y en el viaje siempre se les poncha una llanta. Y esa llanta la tiran, en teoría. Uh-huh. Y entonces les tenemos que dar dinero para que compren una llanta sustituto, que es una llanta usada. Y cuando regrese le tenemos que sustituir esa llanta por una nueva. Uh-huh. Entonces en cada viaje hacían eso. En realidad los choferes lo que hacía es que vendía la llanta nueva, ¿verdad? Okay. La vendía la llanta nueva y todavía le teníamos que pagar la llanta de uso para llegar, y lo le volvíamos a comprar, y ese era un costo que estábamos generando silenciosamente. Y efectivamente, cuando ya identificamos estos choferes, los trajimos, efectivamente estaban vendiendo las llantas, y ya pues salieron de la compañía y ya la empresa se volvió a nivelar. Pero para que veas cómo sí se necesita una capacidad para empezar, de administración, de conocimiento y de percepción de este tipo de industria, ¿verdad? Porque el descuidar una llanta se puede llevar a la empresa fácilmente, que ya lo vivimos nosotros, a la quiebra. Entonces, así como este concepto, existen muchos conceptos dentro de esta industria que tienes que estar muy atento todo el tiempo y estar analizando casi viaje por viaje sobre el proceso. Entonces, pero para que tú tengas la capacidad de analizar viaje por viaje, tienes que tener educación, claro. Tienes que tener una preparación. Esto es una industria. Y no, con eso no estoy diciendo que alguien no puede emprender su línea de transporte y llegar a tener 5 o 10 camiones. Pero esta industria, hay líneas de transporte que tienen 2,000, 5,000, 10,000 tractocamiones. Entonces, cuando tú ya tienes
quieres tener esa visión de manejar flotillas, grandes flotillas, pues más vale que estés preparado para eso. Ahí sí no te perdona nada la industria en que no sepas contabilidad, administración, ingeniería, planeación, operación, logística, todos esos sistemas, la tecnología hoy sin duda es un factor también súper involucrado. Un camión ya también está todo robotizado en el sentido de que llegas, te sustraes la información, cuánto diésel gastó, a qué velocidad fue el chofer, cómo manejó el chofer, si el chofer frenó, aceleró, o las subidas, cómo se comportó. Entonces todo esto si no lo sabes utilizar, porque no tuviste la educación y la preparación, pues pierdes la oportunidad, pero también vas a perder dinero y vas a perder el crecimiento de tu empresa. Fíjate, ¿qué tal, No, pues, ¿cómo estarán los amigos que escuchas ahí? Es que realmente es un mundo muy interesante el de las empresas transportistas, y eso es lo que en su momento aquí la empresa de Mario Palos y él nos mostraban y nos daban a conocer. Pues las necesidades de que la gente esté bien preparada. Necesitamos ser una ciudad competitiva, una sociedad que pueda responder a los retos que hoy tiene la industria en general, y por la posición en donde nos encontramos hay muchas empresas transportistas en Nuevo Laredo, y hay la necesidad de que en Nuevo Laredo se formen personas que tengan una visión completa y correcta de lo que es la industria. Entonces, pues para poder ser más competitivos como ciudad, o sea, desde personas que hablen inglés, desde personas que conozcan, como dice, no lo pude haber descrito mejor, que sean un poco ingeniero, un poco contador, un poco financiero, por supuesto financiero, un poco abogado, un poco informático. ¿Por qué? Porque es una posición las que les tocará tener, que necesitan sí o sí tener conocimiento de todo lo que sucede ahí. Tenemos en la currícula de la licenciatura carreteras y riesgos, geografía de carreteras y riesgos. Tenemos en la currícula, solo por citar algunos ejemplos, ¿no? Tenemos en la currícula también de la licenciatura seguros y riesgos, todo el manejo de los seguros, que es todo un campo de especialidad que se tiene que tener, ¿no? Para poder entender a plenitud cómo se da esto y cuando suceden los accidentes, cómo se tiene que manejar, etcétera, etcétera. Hay todo un campo de trabajo. Tenemos normatividad internacional de seguridad, todo lo que la gente dice, que el CityPad y estas cosas que todo el mundo ha escuchado hablar de ellos, pues necesitas tener dentro de la currícula el manejo de estas áreas. Los costos, evidentemente, hay otras licenciaturas, verbigracia, contador público, que ves, evidentemente te enseñan a manejar los costos y a entender el manejo de los costos en general, pero aquí se trata de enfocarlo específicamente al transporte, y tener prácticas, saber en específico qué tienes que conocer de los costos del transporte para que puedas manejarlo. Hay temas específicos de manejo de patios, manejo de talleres, en fin, todas las problemáticas que se pueden generar ahí, y muchas otras cosas, regulaciones, evidentemente, normativas nacionales e internacionales, el marco jurídico nacional, los impuestos. Claro. Necesitas ser un poco también asesor de impuestos. No serás el que tenga la última palabra, seguramente la empresa tendrá algún experto en impuestos, algún abogado, algún contador, pero tienes que tener las nociones básicas. Claro. Esta es una introducción al sistema tributario nacional con el conocimiento pleno de las facilidades o lo que existe para los transportistas, de las complicaciones que se le da a los transportistas, no solamente los impuestos federales, sino los impuestos locales, en fin, toda esta normatividad y todo esto que les atañe al día a día, de comercio exterior, por supuesto, normatividad aduanera también, todo lo que tienen que saber para poder manejar esto. Y lo importante es estar cerca de ellos, de los transportistas, sí. Porque hoy nace la licenciatura, pero los programas educativos tienen siempre que estar en constante evolución, y tenemos que estar platicando con ellos, con todos los transportistas, para ver a dónde va el mercado, para ver a dónde va la industria, qué es lo que viene ahora, cuál es la tendencia, y estar 2, 3, 4, 5 pasos adelante, porque en la educación así tenemos que hacerlo con muchísimo tiempo para implementar las cosas. Ejemplo es esta licenciatura que hoy abre las puertas en agosto.
pero los primeros resultados los vamos a ver en 4 años y medio más. Entonces, este es el proceso que se tiene que vivir, y esto es lo que hoy lo importante es la construcción de un programa educativo que tenga como fortaleza, evidentemente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero sobre todo su vínculo con la industria. De primera mano, va a ser un programa educativo incluyente totalmente. Todos los actores de la industria que quieran participar con nosotros serán bienvenidos, porque los necesitamos a todos. Es decir, el programa está pensado y está diseñado para para tener como un componente indispensable de la educación dual, en donde los alumnos tendrán práctica en las empresas, y también las empresas que quieran involucrarse con nosotros, que tengan la capacidad, que tengan la expertise que se requiere dependiendo de las asignaturas, también las empresas estarán en las aulas con nosotros. Es decir, la idea es que sea el mejor programa educativo que pueda ser, con la expertise de Nuevo Laredo, que el programa educativo refleje la expertise de Nuevo Laredo. Este programa educativo, si se abre en cualquier parte del país, pues probablemente, si no tiene una expertise alta, o si no tiene puede ser no tan importante, pero Nuevo Laredo, de nada serviría este programa educativo si lo que se maneja, los temas y la expertise que se tiene en los que imparten las clases y los que están involucrados en las evaluaciones, no es la mejor del país. No tiene sentido que lo hagamos aquí, porque saldrían a unas empresas donde estarían muy lejos de eso. Entonces, la idea es que los alumnos ya, desde que están en su formación, estén en contacto con esta gran expertise que tiene la ciudad en el transporte, y que, bueno, pues que al final esto va a ser en beneficio de la sociedad, en beneficio del sector en específico, de las empresas, por supuesto, se van a beneficiar, y evidentemente los alumnos también. O sea, eso es un ganar para todos los que participan, y la verdad es que estas pláticas como estas experiencias que hoy nos platica aquí el licenciado Mario Palos, pues eso es lo que nos ha inspirado a poder generar estos programas educativos enfocados a esto. Y esto es el inicio. Claro. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien, y cuando digo vamos, porque no solamente es la universidad, sino toda la industria y la universidad trabajando en conjunto, lo vamos a hacer muy bien, y esto tiene que evolucionar para que, teniendo las primeras generaciones, ya estamos hablando de posgrado, ya estamos hablando de centros de estudio vinculados a la industria. Esto es un paso enorme para Nuevo Laredo, y para la industria, es sentar unas bases que nos va a permitir evolucionar muy favorablemente en los próximos años. Por eso es la trascendencia y la importancia de hacerlo muy bien. No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con ellos, con empresas. Evidentemente no todas las empresas se involucrarán, no tendrían por qué hacerlo todos, pero hay empresas y hay personas muy comprometidas, como nuestro invitado del día de hoy. Bueno, ya me lo puse yo como invitado. Sí, nuestro invitado del día de hoy, donde bueno, pues ya muestra un interés muy grande para que el Grupo Alos Garza esté muy presente dentro de la licenciatura, y hay otras empresas que también lo harán, y ya lo estamos haciendo. Hemos estado platicando con organizaciones, con ATC, con Carlos Fernández, con toda la gente que en el previo nos apoyaron. Estamos seguros que se sumarán ahora que surja la licenciatura, y muchos otros que no nos apoyaron en el previo porque tal vez no se enteraron, no tuvieron la oportunidad. Claro. Estamos seguros que también se van a involucrar. La intención es que tengamos generaciones de por lo menos 100 alumnos, es decir, que la primera generación inicien 100 alumnos, y así cada periodo escolar tendrá 100. Podrán ir disminuyendo algunos, pero eso quiere decir que vamos a tener que estar incrustando alumnos en el esquema de educación dual en las empresas. Claro. Y tendremos un número importante de alumnos que para diferentes áreas y diferentes cosas estarán involucrados en muchas partes de la ciudad y en las empresas, con este sistema de educación dual que estamos construyendo en este momento, para que no sea un sistema que no dé el resultado que queremos. Que sea teórico, sino que tenga una vinculación que sea con práctico, y que participen empresas que estén realmente comprometidas en la formación de los muchachos. O sea, que no los jóvenes que vayan a las empresas no sean jóvenes que simplemente van ahí a pasar un tiempo y los ponen a hacer alguna actividad de la empresa, sino que la empresa los vea con un alto sentido de responsabilidad, que los vea como alumnos. Claro. O sea, están ahí como alumnos de la empresa. Y sí,
sí, haciendo alguna actividad que seguramente la empresa podrá tener algún beneficio, pero la intención es que se tenga esto siempre presente. Estamos formando una generación que puede al final del día pues ser generaciones que puedan modificar cosas que actualmente vemos en la industria y que se modifiquen para bien, ¿verdad? Claro, sabemos que esto es cambiante, claro, y que pues conforme vayan pasando los años tendrán que ir haciéndose mejoras, adecuaciones, etcétera, y pues de eso se trata, ¿no? Pero la idea es que nos quede claro que es un programa educativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero que es en realidad de todo el sector, o sea de toda la industria, porque todos creo que al final del día se podrán involucrar y todos podrán verse beneficiados y todos podrán sentir que el programa educativo es de todos. Licenciatura en autotransporte de carga es de Nuevo Laredo, ¿no? Entonces yo creo, sin temor a equivocarme, que pronto vamos a ver un fenómeno interesante de personas de distintas partes del país que van a venir a Nuevo Laredo a estudiar. ¿Por qué? Porque no van a venir solamente a la universidad, sino van a venir aquí al lugar donde hay grandes empresas y gran expertise. Estoy seguro que eso sucederá y esa es la responsabilidad que tenemos y por eso tenemos que poner todo nuestro empeño para que sea un gran inicio. Estas grandes ideas tienen que implementarse de la mejor forma posible porque es la manera de asegurar que una continuidad. Claro, que se mantenga, se sostenga, ¿verdad? Que sea sustentable. Sí. Y sobre todo que va a ser una carrera como un tipo, un colegiado, ¿no? En donde está la par de la facultad, las empresas y todo, y se convierten como en pequeñas, una institución transformadora. Sí. ¿Verdad? Y ahorita que platicaba, güey, es que no encontramos el detalle. No falta que ese joven, en determinado, a veces sin la experiencia, pero ya con algo de conocimiento, pueda detectar cosas que a veces externas se necesitan. A veces está uno en el ojo, ¿verdad?, del huracán y no se da cuenta que hay situaciones que están ahí, pero no las pueden observar. No las pueden observar, no las pueden ubicar, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que va a ser muy exitoso. Vamos a hacer un paréntesis primero porque lo vamos a reiterar. A ver, si ahorita ya están interesados, a ver, ¿qué tenemos que hacer y quiénes pueden ingresar? ¿Qué necesitamos para estar y dónde tendríamos que comunicarnos? ¿Dónde tenemos que para registrarnos, cuándo será el examen de admisión, etcétera, etcétera? ¿O no va a haber examen? A ver, platícanos, director. Sí, de una vez que haga la promo para que se emocionen, ¿no? No, pues es que al final del día los radioescuchas que están ahí en sus hogares, pues son los que probablemente puedan estar interesados en inscribirse a la licenciatura, o los hijos, o los nietos, o depende de los que anden por ahí, que les puedan... Déjame agregar algo, sí, porque es importante que antes de que dé ese anuncio, mira, en todas las industrias, si vas a una maquiladora, pues te preguntan qué ingeniería tienes, ¿verdad? En las agencias aduanales te preguntan si eres graduado de una carrera de comercio exterior. Si vas a ir a un hospital, pues te llaman si eres enfermero. Doctor. Enfermero o doctor. Nosotros los transportistas, ¿qué preguntábamos? Nada. No había nadie que viniera de una carrera de transporte. Entonces, pues yo estudié lo que me digas. Y de ahí cada uno de nosotros tenía que convertirse en su propia escuela para poderles inducir lo que más alcanzaras a darle. Que fue parte de por qué nace esta carrera, ¿verdad? Sí. Porque nosotros los transportistas no tenemos la posibilidad de preguntar, ¿vienes de una carrera del transporte? Pues no. Claro. Y entonces había que formarlos. Pues yo vendía piñas, pues vente, te voy a poner a estar en el transporte. Y ahí otra vez volvíamos a vivir la curva de aprendizaje dentro de las empresas y empezar nosotros a darle formación a estos jóvenes que después se vuelven súper valiosos. Entonces, estos jóvenes de los que habla René y de los que van a denunciar, pues el día de mañana efectivamente esto se coartará en el sentido de que nosotros ya preguntaremos, ¿tienes una carrera de transporte? Y entonces entrarás al ámbito del transporte, claro, y entonces ya tendrá una etiqueta para precisamente nosotros pues fortalecer esta actividad que hacemos. Sí, un patrón. Y importantísimo decir que son literalmente miles y miles de empresas del transporte que a lo largo y ancho del país
Cuando digo, no es todo todo el país, porque tendrá la oportunidad de desarrollarse en cualquier parte del país o incluso en el extranjero. Sí. Y también es importante decirlo que hay también una gran oportunidad para prestar servicios a las empresas del transporte que puedan estar, porque no solamente hay estas empresas grandes, sino también hay medianos, hay pequeños, y entonces dependiendo de las necesidades que puedan estar necesitando algunos servicios de alta especialidad que puedan brindar, lo cual creo que el campo de trabajo será muy grande para los que puedan estudiar esta licenciatura en autotransporte de carga. Y sí, pues todos los interesados, es una licenciatura como cualquier otra, en el sentido de que necesitas tener tu bachillerato concluido, es decir, las personas que ingresen en este periodo de su bachillerato podrán ingresar en el mes de agosto, o aquellos que hayan concluido hace tiempo, que a lo mejor hoy yo trabajo en una empresa transportista, o a lo mejor yo soy dueño de una empresa transportista y estoy teniendo cierto tiempo, que bueno, no creo que tengan mucho, pero tengo cierto tiempo para estudiar, bueno, pues me puedo meter a estudiar, o cualquier persona que tenga su bachillerato concluido puede aspirar a ingresar. Para ingresar, bueno, pues simplemente yo les recomiendo que vayan a la universidad, porque también es importante que la vean, que vean dónde está, cómo está, etcétera. Pero si quieren hablar por teléfono para pedir informes en específico, pueden hablar al 867-711-1301. Repito, 711-1301, pueden pedir información, y ahí de lunes a viernes se les atenderán en horario de oficina, y podrán pedir información, o podrán incluso mandar un WhatsApp si quieren mandar mensajes de WhatsApp, también lo pueden hacer, lo pueden mandar al 867-105-1310. Voy a repetir, 867-105-1310. Todo este mes está para que se haga el registro, el preregistro. Ahí les van dando indicaciones de lo que tienen que hacer. Hay un portal que se llama aspirantes.uap.edu.mx, donde ahí también pueden hacer su preregistro, pero lo importantísimo es que hablen por teléfono. No hay como ese contacto personalizado, o visitarnos en la facultad, y ahí les vamos señalando, les vamos diciendo lo que tienen que hacer. Sí, una vueltecita. Y ahí dan una vueltecita y van viendo dónde y cómo van a vivir los próximos 4 años y medio de su vida, ¿verdad? El examen de admisión es el 15 de julio. Es un examen de admisión de parte de Ceneval, que es el que lo pone, y bueno, lo importante es que no pierdan tiempo los que estén interesados, y que hagan ahí su preregistro, que hagan su llamada, que se inscriban en el portal de aspirantes, pero sobre todo que vayan a la facultad. Yo creo que es importante, y ahí los van a ir guiando para que no tengan problema para entrar. El cupo va a ser para un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Eso es lo que tenemos proyectado, es decir, 2 grupos por esta primera generación. Y si por alguna razón no pueden ingresar en el mes de agosto, pues en el mes de enero la intención es volver a abrir otros 2 grupos, y así irnos hasta completar los 9 periodos de 2 grupos. Eso es lo que tenemos proyectado. ¿Por qué no podemos tener una oferta mayor? Por el momento, por la cuestión de que tenemos que pensar en todo este involucramiento de las empresas. Los jóvenes que ingresen también tendrían que tener un espacio dentro de las empresas conforme vayan avanzando en su carrera, ¿no? Los primeros semestres pues serán más tradicionales, pero va a ir viniendo la alta especialidad conforme van llegando. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas tenemos estas materias básicas, tenemos algunas materias habilita, ¿verdad? Que son desarrollo de habilidades blandas, que son de formación, de comunicación asertiva, de comprensión de textos, etcétera, etcétera, de innovación y transferencia del conocimiento. También tenemos algunas asignaturas que tienen que ver con eso, de idioma inglés, las generales de distintas áreas del conocimiento enfocadas al transporte, como derecho, contabilidad, administración, etcétera, y las de alta especialidad del transporte. En total son 65 asignaturas que tenemos durante toda la carrera, estos 9 periodos, y todas creo que no tienen desperdicio. Entonces, el reto para nosotros es traernos las expertise de las empresas a las asignaturas. Cada una de estas asignaturas tiene que estar la expertise de los mejores de la ciudad. ¿Para qué? Pues para que realmente el joven que egrese, o la persona que egrese, aunque no esté tan joven, pueda ir a la industria
en confianza plena de que el nivel de lo que se ve en las aulas es el nivel que está acá afuera, y a seguir aprendiendo, porque como todas las profesiones, esta no es la excepción, es cambiante, es demandante, y nunca dejas de aprender a lo largo de tu vida profesional. Entonces es un mundo apasionante, es un mundo difícil, competitivo, pero apasionante. Entonces eso es lo que he percibido de todos estos tiempos de estar en contacto para poder tener la posibilidad de crear este programa educativo de licenciatura en autotransporte de carga, único en el país. Fíjate que yo creo que, no sé, pero yo siento y percibo que vamos a revolucionar en toda la República Mexicana con esta carrera. Va a ser algo totalmente sui generis, y creo que bueno, porque va a ser algo que va a detonar nuevamente a nuestra ciudad con otro concepto muy educativo. Yo estoy seguro que también, porque a través de nuestro sistema de red, que nos escuchan en todo el mundo, yo estoy seguro que ahorita muchos se van a interesar y conocer Nuevo Laredo nada más por esta nueva carrera que está ofertando la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y no van a creer, pero el tiempo nos ha ganado, Ya llevamos toda una hora platicando y con grandes conceptos. Pero si me permiten, yo no quiero dejar de pasar lo siguiente. Por ahorita, cómo arranca aquí don Mario Palos Garza con esto que nos decía que no subía el camión y que yo ya estaba muy... Óigame usted emocionado. A ver, pregunta. Si hubiera habido la carrera hace años atrás, antes de entrar a la Facultad de Comercio, de la cual he egresado, ¿estudiaría esta carrera y por qué? Porque estoy seguro que esto va a ser el ejemplo para muchos que no están escuchando. Yo estoy seguro que va a decir que sí, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué estudiar una carrera si hubiera tenido la oportunidad hace, no sé, cuántos años, en aquellos de los 80s, de los 90s? ¿Sí estudiaría la carrera de autotransporte? Sí, si hubiera estudiado la carrera, porque no deja ser la otra rama tan importante del comercio exterior. Okay. Y la carrera, como tal, desde el momento que tú tocas un camión te das cuenta de toda la capacidad de conocimiento que esto te va a demandar. Y cuando ya estás viviendo dentro de la ignorancia del manejo de este tipo de actividades y empresas, como lo dije hace ratito, el error no es, pues me equivoco, lo vuelvo a intentar. Acá el error es, me cuesta mucho dinero y lo tengo que volver a intentar, ¿verdad? No es, ahí pagas por ver. Sí, ahora sí que está. Ahora sí que literalmente. En dólares, yo creo. Sí, en los dos. Y vaya que yo empecé en una época donde estaba más desahogado todas las exigencias gubernamentales o legales, y hoy en día, bueno, pues lo dijiste tú muy bien hace ratito, esta industria ya se internacionalizó, porque los transportistas mexicanos pueden correr en Estados Unidos, sí, y los de Estados Unidos pueden correr en México. Y entonces, pues eso es muy fácil, es lo mismo. No, son características legales abismalmente diferentes. Carreteras, rutas, no se diga regulaciones, leyes, aplicaciones, contaminación, qué tanto contamina tu camión, qué tipo de motor debes de usar para que este camión, una EPA en Estados Unidos no te permite tener este tipo de condiciones, el operador, son muchas de las características. Hoy en día ya no te perdonaría esta industria si tú llegas tratando de experimentar, como lo hice yo en mi época, ¿verdad? Entonces hoy en día, sí, literalmente llegar a este juego, a esta carrera, a esta profesión, pues realmente ya tienes que tener nociones serias. Técnicamente te podría decir que es como si fueras un doctor y tú quieres experimentarle ahí a ver. No. El tema es serio. Tema es serio, y hoy en día más vale que te prepares y experimentes. Y fíjate que voy a agregar algo adicional, porque estamos hablando del camión y todo lo que esto conlleva. Pero la carrera de la profesión de transportista, muchas veces ni siquiera tienes que tener el camión, pero sí tienes que tener la noción. Okay. O sea, hay muchos transportistas que no tienen camiones, fíjate, qué maravilla. Sí. Entonces, lo que haces es que con tu gran conocimiento que ya tienes de las rutas, de las leyes, de las condiciones y tarifas y costos, pues tú subcontratas a alguien y luego consigues un cliente y tú haces haces una carrera. Todos quieren en intermediario, pero yo le llamo financiero. Okay. Porque realmente lo que haces en medio es que tú cobras un peso, pero
pero pagaste 80 centavos y te conviertes en un esquema financiero y finalmente tú estás resolviendo un tema de un flete a una industria, ¿no? Y de eso hay una gran cantidad de empresas que flotan dentro del ámbito logístico para dar este tipo de servicio. Entonces la carrera no realmente tienes que cursar todo teniendo camión, puedes acortar en muchos esquemas para poder ir aprendiendo de cómo hacer negocios al respecto con el transporte. Pues, oye, director, yo creo que hagamos un compromiso. Este hombre es oro molido. Claro. Yo creo que ya, y digo molido porque es más fácil así, pero hay que aprovecharlo, y le agradezco a nombre de este 91 esa oportunidad de poder escucharle, y nos falta tiempo, y si te parece yo creo que debemos hacer un serial. Sí, porque la verdad tiene mucho un conocimiento motivador. Ahora entendemos, y esa plática con los estudiantes pues los tenía fascinados, y a nosotros yo estoy seguro que muchos radioescuchas ahorita están en eso, ¿no? Entonces, si te parece, hacemos compromiso de seguir platicando a través de claro que sí, para que podamos seguir teniendo la experiencia y conocimiento y ver cómo van perfilándose los muchachos para esta nueva carrera. Sí. Pregunta, ¿de Laredo, Texas pueden también? Todos, o sea, es igual, sí, y vemos los esquemas para poder ingresarlos. Sí se puede. Yo creo que es un gran proyecto, hay que aprovecharlo y hay que impulsarlo entre todos. Y lo que hoy vivimos aquí en el programa es una probadita de la importancia de la vinculación de nosotros con el sector, con los empresarios, con personas comprometidas, con personas que quieren la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como es aquí mi estimado Mario Palos, como Exaguat, pero realmente eso es lo que nos dio la visión para emprender este proyecto tan importante, y eso es la fortaleza que vamos a tener, esa vinculación con la gente comprometida con la universidad, para tener el mejor programa posible de licenciatura en autotransporte de carga. Y así va a ser. Muchas gracias, don Mario, muy amable. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerle a René, porque a partir de ya mi empresa Palos Garza tendrá la oportunidad de ir profesionalizando a todos los ejecutivos que ahí partieron un día sin tener una carrera, pero que inmediatamente vamos a acudir a las aulas precisamente para que ellos vayan documentándose sobre los alcances que tiene todo esto. Y así será seguramente otras más que estarán motivados por mejorarse y superarnos. Muchas gracias, director, muchas gracias por la confianza también. Gracias por invitarnos y estamos listos para volver. Bien, muchas gracias. Recuerden nuestra línea telefónica, el 715-1111, ahí están los números, también toda esta información, también donde tener y obtener más información. Si quiere acercar a la facultad, puede hacerlo, aproveche, vea usted la gran transformación que se ha hecho en la facultad y lo que viene. Entonces, aproveche, se informa, y esa es la gran oportunidad que tenemos. Gracias, seguimos en la programación, y recuerde, Sistema 91, 58 años, te está transmitiendo